¿Qué indica tener fe? El objetivo del Padre es que la iglesia llegue a alcanzar el mismo nivel de santidad y de fe. Caminar como Jesús lo hizo mientras estuvo en la tierra. En relación a la fe, que nada en el mundo nos intimide, ni nos atemorice, ni las circunstancias, ni tinieblas, ni demonios, sino que estemos seguros de que Dios, o estar seguros que hasta que Dios no cumpla en cada uno de nosotros su llamado y propósito, no veremos muerte, y nos invita a entrar todos los días en su reposo. El deseo de Dios es que podamos ser canales de seguridad para un mundo que tanto lo necesita, que seamos pacificadores en un mundo que se está hundiendo día tras día en la maldad, la violencia y en la venganza. Tener fe indica caminar en lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Es no depender de lo que los sentidos físicos te digan en contra de las verdades del reino. Es no depender de la información que obtengamos de los sentidos físicos en contra de las verdades del reino eterno. Toda información que te den los sentidos físicos como hijos de Dios, siendo creyentes, debemos filtrarlos por la palabra. O sea, que si lo que ves, oyes, sientes, gustes y huelas, si no está en línea de lo que Dios ha dicho acerca de ti en relación en tu legado, a tu posición, a tu herencia, no lo aceptes. Tú eres lo que Dios dice que eres. Tú tienes lo que Dios dice que tienes y tú puedes lo que Dios dice que puedes. Aquí no importa lo que los sentidos digan, lo contrario a lo que hemos creído o tener que presente que lo que hemos creído en lo que está escrito en el texto sagrado en relación a ti, eso es lo que debemos de creer, lo que dicen las escrituras, lo que ha expresado, dicho nuestro Dios. Nunca debemos olvidar que la fe es la certeza, la seguridad, la convicción y la evidencia que te aseguran que las cosas son tuyas, aunque no las veas. La fe es ese poder espiritual que Dios ha depositado en tu espíritu, la cual debe emanar para darle manifestación en el mundo físico de lo que ya en el mundo espiritual es un hecho. La fe es el único sentido que nos permite movernos en el mundo espiritual y aún ver lo que no hemos visto con nuestros ojos físicos, y así lo describe el texto sagrado según segunda carta a los Corintios capítulo 4, el versículo 18, donde el apóstol Pablo dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo se puede mirar lo que no se ve? ¿Cómo se puede mirar lo que no se ve? Por fe, creyendo. Hebreos capítulo 11, el versículo 27 dice: por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se puede ver al invisible? Por fe. Alguien dijo que andar por los sentidos es vivir en Adán. Caminar en fe es vivir en Cristo. Caminar en el mismo nivel de Jesús mientras estuvo en la tierra, esa es la dicha más grande que un hombre pueda tener, independientemente a las circunstancias, de las adversidades, de los ataques, de las pruebas, de las tentaciones. Caminar en fe sabiendo que de todas ellas Dios te ayuda y te va a librar. Los sentidos físicos son siervos que Dios le dio al hombre para que se valiera de ellos, no para que le sirvieran a ellos.
O sea, que en el huerto del Edén, por causa del pecado, se tergiversaron los principios para mal. Es decir, que la función de los sentidos cambió. El hombre, en vez de ser amo de los sentidos, pasó a ser esclavo de los sentidos. En vez de los sentidos servirle al hombre, el hombre le sirve a los sentidos. Smith Ward, el apóstol de la fe, fue un hombre que entendió esta verdad y caminó en estas verdades del reino hasta el punto que cuando le preguntaban cómo estaba y cómo se sentía, él siempre respondía: se debe preguntar cómo está y cómo se debe sentir. Independientemente el cómo me sienta, yo siempre estoy bien. Era la respuesta que él daba. El reino de los cielos se compone de principios, el cual debes conocerlo. Están plasmados en el texto sagrado. La idea como hijos de Dios es estudiar el texto y extraer los principios del reino que están allí plasmados. Aprenderlo, digerirlo, asimilarlo, caminar en ellos, vivirlo, meditarlo, enseñarlo, hasta formar ¿qué? Un carácter con esos principios. Hay un principio que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Hay una verdad de lo que está centrada en el pasaje que acabo de expresar, que es Romanos 8:28. Y esa verdad es: primero, si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, si tú amas a Dios con el ágape, que nada de lo que el mundo te ofrezca ames tanto como a Dios, que estás dispuesto a entregar la vida por el Dios a quien amas incondicionalmente. Por eso Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. Ese es un mandamiento que está escrito en el canon del Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este viene a ser el primer principio en cuanto a esa verdad. El segundo principio es que si estás en el propósito de Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas que le pasan les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a los propósitos de Dios, nada les desvía. Dios te hizo para un propósito, no quitar la mirada a lo que Dios te puso a hacer, porque a causa de esa visión vas a recibir una misión. La misión son las directrices que el Espíritu Santo te da. ¿Para qué? Para que lleves a cabo la visión. La palabra misión viene del término misionero, comisión. Entonces, mientras tú te mantengas en el propósito de Dios y ames a Dios incondicionalmente, todas las cosas te pasen, todas las cosas que te pasen te ayudarán para bien. El apóstol Pablo, en 2 capítulo 5, el versículo 7 dice: porque por fe andamos y no por vista. El llamado a vivir en fe, la carrera de la fe no es nada fácil, y menos cuando estás comprometido con el reino de la luz y estás afectando las tinieblas. Porque si tú eres un vaso útil para Dios, un vaso de honra, y Dios está cumpliendo su propósito, está alcanzando su objetivo, las tinieblas se van a sacudir, se van a ver afectadas y se van a defender, pero terminan aislándose por la sencilla razón que Dios te defiende, Él te sostiene. Dios no va a permitir más tentaciones de las que tú puedas resistir, pero no va a permitir que las adversidades de la vida te ataquen más de lo que tú puedas resistir. Lo único que tienes que hacer es mantenerte, hacer silencio, no dudar,
no cuestionar, no llenarse de ansiedades, mantenerte en la paciencia que tiene su obra completa y se manifiesta el milagro. Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron sin haber visto, según Juan 20:29. Estos dos pasajes muestran denominador común que se da en un hombre que camina y depende de la fe en Dios y que no depende de los sentidos. Porque es que el vivir en fe no es fácil, vuelvo y repito, vuelvo a repetir y repetiré en todos los estudios que tenga que ver con la fe, porque es andar en un mundo que se rige y se mueve bajo el sistema, que está en contra del sistema de Dios. Pero nunca debemos olvidar que el lenguaje de Dios dice que la fe no mira la circunstancia, la fe pasa sobre ella, la fe cambia las circunstancias. Para mejor comprensión de lo que vengo desarrollando, voy a relatar un documental en relación a la fe, historia que conmueve el espíritu y enseña una gran verdad del reino. Se cuenta de una niña que daba voces de auxilio gritando en el segundo piso de un edificio. En el primer piso se había desatado un conato de incendio. La niña daba gritos en el segundo piso. El incendio se había desatado en el primer piso y su padre, perteneciente al cuerpo de bombero en la localidad, atendiendo el llamado de alarma sin saber de quién se trataba, de quién se trataba en este caso. Al llegar al sitio, se percató que se trataba del edificio donde él residía y la niña que daba voces de auxilio era su hija. En la emergencia del caso por el desarrollo de las llamas, no daba tiempo de adaptar las escaleras metálicas. Su padre se puso en la planta del edificio y le dijo a su niña en alta voz, hija, es tu padre quien te habla. Estoy exactamente en tu misma dirección debajo de ti. Lánzate que yo te espero en mis brazos. La niña, al reconocer la voz de su padre, le respondió, papi, el humo y el fuego no me dejan verte, pero te creo. La niña, en plena confianza a la voz de su padre, se lanzó. Fue recibida en los brazos de su progenitor y fue salva. Este es el fin. Este es el lenguaje de la fe. En ocasiones no vamos a ver a Dios, pero basta con una palabra que Él nos haya dado para lanzarnos en sus brazos. Por eso es que jamás nadie puede tener una vida feliz y completa en fe en relación a Dios como Padre si no se le ha iluminado la paternidad de Dios. Usted tiene que ir al texto sagrado y estudiar la paternidad de Dios como Padre. Trate de buscar el pensamiento de Dios en relación a su paternidad. Lo que Dios es capaz de hacer a favor del amor que siente paternalmente por ti y por mí. Hay que buscar. Jesús era un hombre confiado en todo lo relacionado a la paternidad de su Padre en todos los aspectos. En sus finanzas, en las tentaciones, en los ataques, en las adversidades, en la provisión, en todo. Es lo que Dios quiere, que nosotros dejemos de ser hijos huérfanos con un Padre vivo, porque así viven muchos. La mayoría de los creyentes o de los feligreses en la iglesia viven como un hijo huérfano de un Padre vivo, con todo el poder, el señorío, el dominio, la autoridad, el creador, el gran yo soy, el Rafa, entre otros. La fuente inagotable es nuestro Padre. Puede llegar el momento que las circunstancias, los ataques, las adversidades no nos dejen ver a Dios. Así que lánzate en fe. Alguien dijo que vivir en fe me lleva a ser una persona espiritual con experiencias humanas, pero el vivir en los sentidos me lleva a ser
humano con experiencias espirituales. Hay ejemplos que te indican de lo que es vivir en fe. En este caso, el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, el versículo del 4 al 6 que dice, cuando terminó de hablar, dijo, en cuanto a esto es en relación a la pesca milagrosa. Dice que cuando terminó de hablar, ¿quién? Jesús dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Reconociendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pedro no se dejó llevar por los sentidos, ni por las circunstancias, sino que depositó su fe en una palabra que Jesús le dio concerniente a la pesca. Jesús les dijo, echad vuestras redes para pescar. Pedro le respondió sin negar las circunstancias, pero lleno de fe. Maestro, todas las noches hemos estado pescando y nada hemos pescado. Esta es una verdad relativa que está sujeta ¿a qué? A cambios. Y dice, mas en tu palabra echaré la red. Por causa de esa disposición que Pedro tuvo en fe, encerraron una cantidad de peces, ¿verdad? Las circunstancias y los sentidos le decían a Pedro que no había peces, pero la fe que Pedro tuvo en la palabra del maestro determinó otra cosa que trajo grandes resultados, porque la fe no niega las circunstancias, repito, la fe cambia las circunstancias. Tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo en relación a tener fe. Y tiene que ver con el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 13. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Si analizamos el caso, tomando en cuenta las costumbres, un judío no debía entrar en casa de un gentil, ya que su morada se consideraba inmunda. Cuando Jesús le hace la propuesta al centurión para ir a su casa, el centurión se negó, diciendo, no soy yo digno de que entres bajo mi techo, por las costumbres, pero soltó una palabra que llevaba implícita la fe. Le dijo el centurión, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús al escuchar lo dicho por el centurión dijo, ve y como creíste, te sea hecho. Dios solo espera que tú deposites tu fe en una palabra que Él ha determinado, que Él te ha decretado y te ha dado como promesa, bendición o como legado, independientemente de lo que las circunstancias o los sentidos te digan. Lo contrario, di la palabra,
Habla el lenguaje de Dios. Di el pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a tu legado, a tu herencia, a tu bendición, a tu promesa? Si dices la palabra que Dios te dio y decretó, independiente a tus sentidos, el Espíritu Santo va a tomar esa palabra como espada, va a ejecutar en el mundo físico y va a traer resultados. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual eso ya está determinado. Y tenemos un tercer ejemplo de cómo tener fe. Y este tiene que ver con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, el capítulo 4, el versículo 35 al 40, que dice: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Este pasaje está escrito también en el Salmo 89, 9, que dice: Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Aquí hay un cumplimiento en Jesús. De manera que, analizando bien los pasajes, podemos determinar que andando en fe es no depender de los sentidos ni de las circunstancias que nos rodean en el aspecto negativo, sino de qué, sino de lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Si Dios lo decretó y lo determinó, no hay nadie que pueda negar esa verdad. El pasaje anterior afirma que Jesús, al subir a la barca, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Esta palabra era suficiente para que los discípulos no temieran ante cualquier circunstancia. Entonces, al no haber escuchado y tomar en cuenta esa orden del maestro, los, mm, los embargó que el temor y la duda, dejándose llevar por los sentidos y las circunstancias. Al despertar Jesús, la Biblia nos muestra que reprendió la tempestad y el mar se aquietó. Y les dijo a sus discípulos: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Yo a ustedes les di una palabra y les dije que pasáramos al otro lado. Nuestra victoria, amigos, hermanos y ministros, no la determina las circunstancias, ni se obtiene a través de los sentidos. Nuestra victoria ya fue determinada en lo que Dios, hizo y lo que está establecido, decretado en su palabra. La fe te dice que lo que Dios te dice, la fe expresa, manifiesta, da a saber que lo que Dios te dice es una verdad irrefutable, independientemente de la información que te den los sentidos físicos. Es decir, independientemente de lo que oigas, veas, huelas, sientas o gustes, tú eres lo que Dios dijo que tú eres. Tú tienes lo que Dios dijo que tienes. Y tú puedes lo que Dios dijo que tú puedes. Cuando lo que me dicen en contra de la verdad de Dios no me roba la paz, no me quita la paz, ni la confianza y la seguridad, entonces eso indica que estoy caminando en fe. Amén. Bendiciones, bendiciones.